Buenos días, bendiciones mis hermanos, ¿cómo están? El Señor me los bendiga en este nuevo día y pueda renovar sus fuerzas. Vamos a orar porque vamos a comenzar esta nueva enseñanza del día de hoy que tiene el título Para estar bien debes de ser auténtico y pues está en el capítulo 10 del libro Victoria sobre la oscuridad. Así que cierra sus ojitos ahí donde está. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte que seas propicio y que puedas hablar a nuestra vida, Señor, conforme tu voluntad y tu propósito. Señor, que esta enseñanza quede grabada en lo profundo del corazón de mis hermanos que me escuchan y pueda transformar, Señor, así sea edificada tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para estar bien, debes de ser auténtico, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar mucho acerca de nuestras emociones, esas emociones que en muchas de las ocasiones nos, pues, dificultan o están subiendo y bajando. Vamos a ver cuán buenas son a la luz de la palabra o cuánto nos pueden ayudar. Así que les voy a leer la historia de, pues, Judith. Cuenta el autor que Judith era una jovencita que, pues, ministraba, él cuando estaba ministrando en el departamento universitario de una iglesia, conoció a ella. Tenía 26 años, era una graduada universitaria, tenía diploma de profesora, pero parecía una hippie de la década de los 60. Usaba un gastado pantalón vaquero e iba sin zapatos, con una ajada Biblia en la mano. Judith era una recorre iglesias. Asistía a la clase del estudio bíblico para mujeres que reunían en nuestra iglesia. Había solicitado consejo de la directora de nuestra clase varias veces y a veces por múltiples problemas. Cuando la directora supo que Judith había sido internada 3 veces en los últimos 5 años en el hospital psiquiátrico debido a una esquizofrenia paranoica, se sintió incapaz de aconsejarla. Entonces me preguntó si yo podía ver a Judith. Aunque yo no tenía una preparación formal en este ámbito, cuenta el doctor Anderson, de la consejería accedí a conversar con ella. Cuando Judith me contó su historia, tuvo dificultades para recordar los detalles de los últimos 5 años. Intenté tomarles nuevas pruebas psicológicas sencillas, pero ella no pudo resolverlas. Al acercarnos al final de nuestra cita me sentí frustrado, porque no tenía ningún indicio acerca de cómo ayudarla. Quiero que nos reunamos nuevamente, pero te pido que mientras tanto te sometas a la autoridad de la iglesia, le dije. Tan pronto como hubo dicho esto, Judith se puso de pie con un salto y se dirigió a la puerta y dijo, tengo que salir de aquí. Creo que el Señor me impulsó a preguntarle, Judith, ¿es Jesús tu Señor? Ella giró abruptamente en la puerta y dijo entre dientes apretados, pregúntele usted a Jesús quién es mi Señor, y salió precipitadamente. Le seguí por el pasillo y le seguí preguntando si Jesús era el Señor. Cada vez ella me respondía diciendo que le preguntara a Jesús quién era su Señor. Finalmente la alcancé y le pregunté nuevamente a Judith, Judy, ¿es Jesús tu Señor? Esta vez cuando me miró, su rostro estaba completamente cambiado. Sí, dijo. ¿Podemos volver a mi oficina y conversar al respecto? Pregunté sin saber exactamente lo que iba a decir. Sí, respondió. De regreso a mi oficina le dije, Judith, ¿sabes que en tu mente se desarrolla una batalla? Ella negó con la cabeza. Nadie te ha hablado de esto entonces. De las personas con quienes he conversado, nadie lo ha mencionado. A nadie o nadie sabía lo que pasaba en mi interior o tuvieron miedo de decírmelo cuando me trataron, confesó. Bueno, ahora vamos a conversar sobre eso y lo vamos a tratar, le aseguré. ¿Quieres que hagamos eso? Judith estuvo de acuerdo. Comenzamos a reunirnos semanalmente.
Supuse que sus problemas eran resultado de alguna falla moral en su vida o historia e influencia del ocultismo o participación en esto. Le pregunté acerca del ámbito moral y no hallé fundamentos para sus problemas. Le pregunté si se había visto relacionada con el ocultismo. Nunca había leído un libro de ese tema. A esta altura yo me rascaba la cabeza porque no podía imaginar la fuente grave del obvio conflicto espiritual. Un día comenzamos a conversar de su familia y contó cómo su padre, un destacado pediatra, se había divorciado de su madre y se había ido con una enfermera. La madre de Judith y los otros miembros de la familia se habían ventilado abiertamente su odio y frustración. Judith, única cristiana en la familia, pensó que tenía que ser un buen testigo. Estaba dispuesta a ser una hija amante y conciliadora. Guardó silencio, mientras sus emociones la destrozaban en su interior. Hablemos de tu papá, le sugerí. No voy a hablar de mi padre, respondió bruscamente. Si habla de mi padre, me voy. Espera un momento, Judith. Si no puedes hablar de tu padre aquí, ¿dónde puedes hacerlo? Si no tratas ahora los problemas emocionales, ¿dónde quieres que lo tratemos? Descubrí dos pasajes bíblicos que dieron una importante luz sobre la vida de Judith, plagada de problemas. El primero es Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Judith nunca había confesado su ira no resuelta contra su padre. Y puesto que había reprimido su ira, en lugar de confrontarla, le había dado al diablo la oportunidad y un lugar en su vida. El segundo pasaje es 1 Pedro 5, 7 y 8, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En lugar de poner las ansiedades acerca de su padre sobre el Señor, Judith trató de ser espiritual, tapándolas. Por no ser honesta emocionalmente, Judith se hizo espiritualmente vulnerable. Comenzó a enfrentar sus sentimientos no resueltos hacia su padre y resolvió el problema del perdón, pero que era el kit de su problema. A los pocos meses, esta joven, a quien los psiquiatras habían desechado como incurable, hizo un significativo progreso y se ocupó del ministerio con los niños en la iglesia. Vemos a través de esta enseñanza o a través de esta anécdota la historia de Judith. Judith era una chica que había tenido situaciones con su pasado y con iras no resueltas y esto había afectado sus emociones. Nuestras emociones juegan un papel importante en el proceso de renovar nuestra mente. En un sentido general, las emociones son el producto de nuestra vida pensante, o sea, de lo que pensamos. Si no piensas en forma correcta, si no renuevas tu entendimiento, si no percibes a Dios y su palabra en forma correcta, eso se verá en tu vida emocional. Si no reconoces tus emociones en forma apropiada, podrías hacerte espiritualmente vulnerable. La expresión desesperada de Jeremías lo vemos en el capítulo 3 de este libro, cuando Jeremías estaba pasando por un momento muy difícil y lo expresa en el libro de Lamentaciones. Este libro fue escrito por Jeremías cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y pues los babilónicos eran muy terribles, muy tremendos y aunque Dios había advertido de este juicio que venía para el pueblo y por boca mismo de Jeremías, sin embargo, a él obviamente le dolía en su corazón que su pueblo estuviera pasando por este momento. En ese momento de dolor, viene Jeremías y concibe de forma incorrecta quién era Dios. Y vamos a ver del 1 al 6, dice así: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió, esto está hablando de Dios,
Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne, mi piel, quebrantó mis huesos. Me dejó, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los que yacen muertos mucho tiempo. Mire cómo él estaba teniendo un concepto equivocado de Dios, una forma incorrecta de pensar quién era Dios, de acuerdo a lo que sus emociones estaban gritándole y de acuerdo a la situación que él estaba viviendo. Entonces, muchas de las ocasiones, cuando tenemos situaciones difíciles, vamos a tener el peligro de poder ver a Dios de una manera incorrecta. Pero desde el versículo 7 cambia aquello y escucha esa sensación él de estar atrapado en el temor. Miren lo que dice: me cercó por todos lados, no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. El 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. El 18, y me dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová. ¿Qué problema tenía Jeremías? Jeremías creyó acerca de Dios de una manera incorrecta. Creyó de Dios algo que no era verdad. Dios no era la causa de su aflicción. Dios no lo hizo andar en tinieblas. Dios no era una bestia salvaje que quería devorarlo. Jeremías no pensaba bien, ni interpretaba bien sus circunstancias y de modo que obviamente no sentía ni vivía en ese momento de una manera correcta. Jeremías comienza a cantar una tonada diferente y vamos a ver desde el versículo 19 al 24. Miren lo que dice el versículo 19. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová hemos sido, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto esperaré. ¿Qué cambió en Jeremías? ¿Será que Dios cambió? ¿Cambiaron las circunstancias? No, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cambiaron las circunstancias? No, vivían la misma circunstancia. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió es lo que pensaba acerca de Dios y sus emociones siguieron a sus pensamientos. Así que tú no te formas tanto por tu ambiente, sino por la percepción que tienes de tu ambiente. Los sucesos de la vida no te determinan quién eres. Dios determina quién eres y tu interpretación de los sucesos de la vida determinan tu modo de manejar las presiones de la vida. Así que somos tentados a decir, él me dejó tan mal o no me sentí tan deprimido hasta que ella o él apareció. Es como decir, no tengo control de mis emociones ni sobre mi voluntad. Escucha una cosa, cuando usted tiene alguna situación o de enojo, de ira o de depresión y usted culpa a otras personas, usted lo que está diciendo literalmente es yo no gobierno sobre mis emociones, porque nadie puede hacerte caer en ira. Tú caes en ira porque es tu decisión o porque ya dejaste acumular ciertas situaciones que te incomodaron y que no las resolviste a tiempo y eso fue haciendo que pues vayas guardando enojo e ira y por tanto eso pasó de otro nivel y pues salió aquella depresión o aquel enojo. Vamos a seguir viendo en la otra diapositiva acerca de precisamente esto, cómo estaba Jeremías, cómo cambió y cómo las emociones muchas de las ocasiones pues están allí.
Mire, estamos viendo pues acerca de nuestras emociones, de cómo estas influyen en nuestro interior. Así que veíamos que en realidad tenemos muy poco control sobre nuestras emociones porque tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y nuestras respuestas. Por eso es tan importante que llenemos nuestro entendimiento de la palabra de Dios, porque necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios y responderle en conformidad a lo que dice su palabra. Recuerda, si lo que crees no refleja la verdad, entonces lo que sientes no refleja la realidad. Si yo estoy teniendo un pensamiento erróneo de Dios, así voy a sentirme. Por ejemplo, estoy pensando que Dios me ha abandonado. Entonces, mis sentimientos van a ser de dolor, de depresión, de soledad, porque mis sentimientos interpretan lo que dicen mis pensamientos. Mis pensamientos dicen, Dios no te ama, entonces yo voy a sentirme rechazada. Decirle a la gente que no deben de sentir como sienten es una forma sutil de rechazo, pero poco pueden hacer acerca de lo que sienten. Sería mejor decir, siento tu dolor y tu ira, pero no estoy seguro de que entiendes plenamente toda la situación ni todos los hechos. El orden de las escrituras es conocer la verdad y creerla. Vivir en conformidad a la fe y dejar que tus emociones sean producto de tu confianza en Dios y tu obediencia. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6, cuando Caín y Abel le ofrecieron a Dios, ¿verdad? Una ofrenda, dice la palabra que Caín pues le dio lo de los frutos, no dice los primeros frutos, dice que le dio los frutos simplemente de la tierra, trajo los frutos de la tierra, mientras que Abel le trajo lo mejor. Ahora, dice el capítulo 4, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, la situación está allí, el pecado está allí, pero usted y yo elegimos qué vamos a tomar. Aquí tengo una imagen donde está pues los pensamientos, ¿verdad? Bajan a mis emociones y luego se ven en mi comportamiento. Vamos a la siguiente diapositiva. No pases por alto las señales de advertencia de tus emociones. Tus emociones son a tu alma, lo que son tus sentimientos son a tu cuerpo. Nadie con una mente sana disfruta del dolor. Si no sientes dolor, estás en peligro de hacerte daño y adquirir una infección. Si no sientes ira, pesar ni alegría, tu alma debe de estar en problemas. Hay una enfermedad, ¿verdad? Donde la gente se puede golpear y no experimenta el dolor. Y asimismo, cuando yo puedo estar inhibiendo mis sentimientos, eso nota que hay un problema. Las emociones son indicadores de Dios que te dan a conocer lo que pasa en tu interior. No son buenas ni malas, son amorales, parte de la humanidad. Así como respondes a las advertencias de tu dolor físico, es necesario que aprendas a responder los indicadores emocionales. Tienes las mismas opciones para responder a tus emociones. En respuesta, puedes cubrirlas, ignorarlas o contenerlas. Esto hace y se llama supresión. O sea, cuando yo cubro, cuando yo ignoro, cuando yo trato de contener mis emociones, esto es lo que se llama supresión. Puedo responder desatándolas irracionalmente, descargándolas sobre alguien o lanzando lo que tienes a la mano. Esto es la expresión indiscriminada. Puedes examinar tu interior para ver lo que pasa. Esto es reconocer. Miren, yo estaba dándoles un ejemplo acerca de que yo tenía unos familiares, ¿verdad?
que los dos quedaron lamentablemente quedaron huérfanos de mamá. Y resulta ser que ellos lamentablemente eran muy pequeños. Y entonces, ¿qué sucede? Sufrieron mucho a causa de que no tenían a su mamá y el uno se volvió muy reprimido, o sea, todas sus emociones las cubría. Cuando se hería, todo lo cubría, se lo callaba, y el otro lo manifestaba con actitudes de rebeldía y todo lo decía, lo manifestaba. Entonces eran los dos polos opuestos. Entonces yo puedo tener esa actitud, me hiero y trato de decir nada pasó, o puedo de una u otra manera ser violenta. Necesitamos aprender a manejar nuestras emociones y podemos reconocerlas. ¿Cuál es el síntoma de supresión? La supresión es una negación consciente de los sentimientos. Represión es una negación inconsciente. Repito, la supresión es una negación consciente. O sea, yo estoy consciente y trato pues de hacer como si no pasó, como que me las aguanto. Y la represión es una negación inconsciente. O sea, digo, no, esto no pasó. Los que suprimen sus emociones ignoran sus sentimientos y prefieren no enfrentarlos. La supresión es una respuesta no saludable de tus emociones. El rey David dijo algo acerca de sus sentimientos, ¿verdad? Y de suprimir sus sentimientos en relación con Dios. Miren lo que dice el Salmo 32, versículo del 3 al 6. Salmo 32, versículo del 3 al 6, dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé a Jehová mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará a él. David estaba expresando, ¿verdad?, que era tan necesario poder hablar, porque cuando callamos, cuando cerramos nuestra boca y queremos que nadie se entere, vamos guardando, y siempre lo digo, es como pues una basura emocional que nosotros guardamos. Lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros no limpiamos la casa en todo un año, ¿qué sucede? La casa la vamos a encontrar sucia por el polvo que se acumula y por muchas otras cosas. De igual manera, si nosotros emocionalmente no sacamos nuestras emociones y las reprimimos porque de repente aprendimos aquello, entonces lamentablemente lo van a sufrir pues nuestro cuerpo. Cuando las emociones suprimidas se acumulan dentro de ti como inundación de muchas aguas, es menos probable que te vuelvas a Dios. ¿Por qué? Porque nos endurecemos. Cuando usted y yo nos reprimimos, nos endurecemos. Serás arrastrado por tus emociones. Es importante ser honesto delante de Dios mientras puedas. Porque si lo escondes tus sentimientos por mucho tiempo, dominarán lo que impulsa tu vida, ¿verdad? El salmista lo decía en el 32:4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nunca sepultes tus sentimientos muertos, los sepultas vivos y salen a la superficie de alguna manera que no es saludable. La supresión de tus emociones lleva a una comunicación deshonesta y no es físicamente saludable. Cuando yo suprimo, ¿verdad? De repente usted ve ahí el ejemplo de ese niño que está allí y que en algún momento le dijeron en la infancia, no llores porque los hombrecitos no lloran. Ya en la vida adulta, ¿verdad? El niño dice, debo controlar mis emociones y por ende no llora. Y déjeme decirle que cuando usted trata de sepultar sus sentimientos, estos van a salir a la luz en algún momento. ¿Por qué? Porque aquí dentro de nuestra mente se graban cintas de dolor que están allí y que necesitan ser sacadas por nuestra boca. ¿Y quién nos va a ayudar? Pues el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestras vidas para poder sacar aquello que ha estado mal, aquello que nos hemos guardado, aquello que ha estado allí. Y mucha gente se guarda esos sentimientos y en algún momento explota. Y eso es lo que Dios no quiere.
Vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Necesitamos entender que el deseo de Dios es que sus hijos podamos ser diferentes. La expresión del martirio indiscriminada. Otra manera poco saludable de responder a las emociones es expresar sin pensar lo que sientes. Decirle indiscriminadamente a otra persona todo exactamente lo que sientes es generalmente poco saludable para la otra persona. Esto es, hay personas que dicen, pues yo digo la verdad y la dije como la dije, pero cuando yo digo una verdad, con ira no edifico a nadie. Cuando tú y yo decimos una verdad con amor, pues obviamente allí estamos edificando. Recuerde, la palabra dice que Él vino a traer la gracia y la verdad. O sea, vino a decir verdad, pero la vino a decir con gracia. Pero cuando yo saco mi verdad con ira, yo contamino y destruyo. El ejemplo de este contraste, de este ejemplo, eh, es el apóstol Pedro. No tenía problemas en decirle a otro lo que sentía, lo que venía a su mente. La expresión indiscriminada de sus emociones hizo que Pedro se metiera en problemas una y otra vez. En Mateo 16 cuenta cómo él, ¿verdad? Recibe esa revelación y le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice entonces, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí está el Señor hablando y bendiciendo la vida de Pedro. Pero ¿qué pasa versículos más adelante? El Señor estaba anunciando su muerte y pues estaba diciendo que él iba a padecer mucho. Y de repente, como Pedro era muy indiscreto y no sabía controlar sus emociones, porque hay momentos para callar y hay momentos para hablar, él viene y le dice, entonces Pedro tomándolo comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor viene y reprende a Pedro. Dice que volviéndose le dijo, Pedro, a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Por ende, Pedro estaba siendo influenciado por Satanás, porque me eres tropiezo. La expresión indiscriminada de las emociones pueden ser tanto saludable para ti, pero generalmente es poco saludable para los que te rodean. Estoy contento de haberlo sacado dentro de mí, podrías decir, después de una explosión. Sin embargo, el proceso has destruido a toda tu familia, ¿verdad? ¿Cuánta gente está deseosa de poder decirle a otro lo que siente? Y es que se lo voy a decir. Y ahí voy pensando en mi mente cómo se lo digo y con qué actitud se lo digo. Pero algo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra lengua, gobierne nuestra boca, nuestro ser entero. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos parecernos a Él. Y cuando tomamos actitudes, ¿verdad? Esas explosivas, no nos estamos pareciendo a Él, y más bien estamos alimentando nuestra carne. Porque dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu, ese es de Dios. Y necesitamos aprender que todo nuestro ser sea gobernado por el Espíritu. Miren lo que dice Santiago 1:19. Pues es por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo quiero que Dios me haga justicia, sabré lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer es callarnos. Callarnos y cerrar nuestra boca y dejar que Él nos defienda. El pastor Adrian Rogers decía, Dios nos dio dos orejas para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Si deseas airarte sin pecar, aírate a la manera de Cristo. Lo hizo airándose contra el pecado. Cuando el Señor vio que estaban vendiendo en el templo, ¿verdad? Él no fue contra las personas. Dice la palabra que él volcó las mesas. Entonces, tú no puedes irte en contra de las personas o yo no me puedo ir en contra de las personas, ¿verdad? Necesitamos aprender a permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. La franqueza del reconocimiento. Mi compañera de habitación a veces llega al punto de que explota emocionalmente para dejar de escapar la presión. Yo también tengo sentimientos profundos, pero no creo que un cristiano deba de descargar de esa manera la presión creciente. Abrí mi Biblia
en el Salmo 109. El 1 al 13, el 26 al 30. Y lo leí de los siguientes versículos. Miren lo que dice el Salmo 109. Dice así del 1 al 13. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca del impío y boca del engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelvan mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Qué tremendo. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de los desolados lugares. ¿Qué hace eso en la Biblia? Murmuró. ¿Cómo podía pedir David todos los males para su enemigo? ¿Cómo podía hablar a Dios de esa manera? Eso es puro odio. La palabra de David no sorprenden a Dios. Las palabras de David no sorprenden a Dios, le respondió. Dios ya lo sabía. Sabía qué pensaba y sentía David, pero simplemente expresaba su dolor, su ira en forma honesta a su Dios, que entendía su sentir y lo aceptaba como era. Después de pensar unos momentos, Nancy me preguntó, ¿significa eso que está bien lo que hago? ¿Qué es lo que haces? Bueno, dijo, mostrándose un poco avergonzada. Cuando la presión sube en mi interior, me subo al auto, salgo, lloro, grito, pateo. Cuando regreso al dormitorio me siento mucho mejor. Alenté a Nancy diciéndole que si descargaba su resentimiento e ira delante de Dios, probablemente no lo haría contra su compañera de pieza, ni contra su madre de una forma destructiva. Además, le recordé que David fue honesto en su necesidad al expresar sus sentimientos. Termina el salmo pidiendo, ayúdame, oh Dios mío. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Pienso que el modo en que David y Nancy reconocieron sus sentimientos es sano. Quizás en el momento de tensión emocional tus oraciones no sean tan nobles, ¿verdad? A veces queremos como que apretarle el cuello a alguien, pero son reales y honestas delante de Dios. Si llegas a este periodo en oración y sientes irritado, deprimido, frustrado, y luego de tu boca lanza un atado de piadosas pero grullidas como si Dios no conociera tus sentimientos, ¿piensas que Él se sentirá complacido? No, a menos que hayas cambiado su opinión acerca de la hipocresía de los tiempos de los fariseos. Los fariseos trataban siempre de expresar exteriormente correctos, mientras que estaban lejos del bien en su interior. No eran reales, eran farsantes. Y Jesús lo dijo en el capítulo 5 de Mateo. Miren lo que dice en este capítulo maravilloso, en el versículo 19. Dice ahí, de manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Ante los ojos de Dios, si no eres real, no estás bien. Si es necesario, Dios tendrá que hacerte real para que estés en una buena relación con Él. Esto quiere decir que usted tiene que ser sincero con Dios y aún las cosas que le parezcan más feas,
usted tiene que expresarlas delante de Dios. Yo tengo que expresarlas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo verdad, dice la palabra y lo dijo el salmista también, tú amas la verdad en lo íntimo. Así sea la verdad más fea que a usted le parezca, el pensamiento más horrible, pero a Dios le gusta cuando usted habla verdad, cuando yo hablo verdad y cuando reconozco que mis emociones están mal, porque de Él viene, de Él procede todo aquello, todo lo bueno. Usted y yo no podemos producir nada bueno. El reconocimiento de tus emociones como persona real, esencial en tus relaciones íntimas. No debes descargar tu presión ante cualquier persona. Es una expresión indiscriminada y corres el riesgo de perjudicar a otros en lugar de ayudarte a ti mismo, y eso es malo. Los psicólogos nos dicen que es difícil que la gente converse de la salud mental si no tienen por lo menos una persona con quien puedan ser emocionalmente honestas. Si tienes 2 o 3 personas, ¿cómo estás en tu vida? Tienes una verdadera bendición a las cuales tú puedas, si tú tienes 2 o 3 personas a las cuales tú puedas decirle cómo tú te sientes. Por ejemplo, puede estar el pastor, puede estar tu líder, o puedes orar para que el Señor te dé una persona espiritualmente madura, ¿verdad? Que pueda ayudarte en tus situaciones. Honestidad emocional, ¿cómo expresarla? En Romanos 12:15 nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Se supone que no debemos dar instrucciones a los que lloran. Uno de los desafíos que se nos presenta en la vida es aprender a responder ante los demás cuando reconocen honestamente su dolor. Tenemos que responder al dolor, no a las palabras que expresan. En muchos casos ignoramos los sentimientos que hieren a las personas y no nos fijamos en esas palabras de desesperación, y luego reaccionamos ante lo que dice o lo que forma, ¿verdad? Aunque las palabras no deberían ser el centro principal en el reconocimiento emocional, puedes cuidar tus relaciones íntimas observando cómo expresas tus emociones ante los demás. La honestidad, que no va dirigida contra nadie, permite que la persona no tenga que defenderse y abre una vía. ¿Qué quiere decir esto? Él da en en el libro un ejemplo acerca de que una de de sus compañeras allí en el ministerio un día vino y había tenido una lista, un listómetro de todo lo negativo que era el pastor Neil, una lista tremenda allí de todo lo negativo que era, ¿verdad? Entonces ella esperaba obviamente que el pastor Neil se defendiera, pero él no lo hizo, sino que dijo, es verdad, bueno, tú piensas todo eso de mí, y él aceptó, y a lo que ella pues ve la actitud de él, esta mujer se baja, esta varona se baja y reconoce que realmente ella tenía situaciones en su interior. Entonces, cuando tenemos situaciones con otra persona, nunca digas, tú me haces sentir. Vimos acá y vemos en la imagen, hay una diferencia entre decir yo me siento a decir tú me haces sentir. Por ejemplo, si su esposo o su esposa, ¿verdad? O su familiar no han sido pues tan amorosos, de repente ha sido muy descuidada o muy descuidado, ¿verdad? No diga, es que tú me haces sentir así, tú me haces sentir eh, que yo no valgo. La diferencia podría ser, o cuando yo me exprese, puedo decirlo, es que yo siento que para ti no valgo. Yo siento. Cambia la cosa. Pero cuando usted dice tú, es que tú, entonces yo le estoy haciendo responsable a la otra persona de mi sentir. Y recuerde que usted es el que gobierna o debe de gobernar por el espíritu sus emociones. Así que cuando usted tenga algo en contra de otro o una queja en contra de otro, no le diga tú eres el culpable, sino más bien indique usted cómo se siente. Yo me siento de esta manera, me siento mal, me siento desamparado, me siento solo, me siento sola. Usted debe de expresarlo de esa manera, ¿verdad? Otra importante directriz es reconocer y expresar tus emociones o limitaciones. Fíjate que si estás
en 7 u 8 escala emocional, ansioso, tenso, irritado, deprimido, no es tiempo para tomar decisiones sobre asuntos importantes. Hay mucha gente que toma esos asuntos importantes y las toma allí, toma la decisión de irse a su casa, toma la decisión de divorciarse, toman la decisión de, bueno, cuando están así, o por ejemplo, de meterse a un préstamo cuando están ansiosos por pagar una deuda. Recuerde que nuestras emociones pueden impulsarnos a resolver aquello que nos molesta, pero podríamos arrepentirnos de la situación si reaccionamos y presionamos demasiado. Es mucho mejor que reconozcamos nuestras limitaciones emocionales y digamos, si seguimos hablando, me voy a enojar. Podría seguir esta conversación en otro momento. Si usted está teniendo una discusión con una persona, no siga allí, ¿sí? Más bien calle y pregúntele si esto podrían hablarlo más tarde. Nunca tome una decisión cuando usted está enojado o enojada. Nunca siga la pelea si hay, porque la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Así que necesitamos entender que uno de los dos tenemos que ser racionalmente emocionales pues manejar nuestras emociones gobernadas o gobernados por el espíritu. Tienes que comprender además que una gran cantidad de factores físicos afectarán tus limitaciones emocionales. El importante proceso de renovar tu mente incluye la administración de tus emociones, pensamientos, percepciones, reconocimiento honesto y amoroso de tus sentimientos en relación con otras personas. Una respuesta adecuada de tus emociones es un paso importante para evitar que el diablo tenga influencia sobre tu vida. Si usted está teniendo problemas con una persona que le está haciendo la vida de cuadritos, no olvide que nosotros tenemos el trono de la gracia para ir todos los días a ese lugar donde está abierto para que usted abra su corazón y exprese cómo se siente de tal o cual manera. Recuerde, nadie te puede quitar la paz, nadie te puede robar nada si tú no le dejas. Cuando viene la tormenta, tú decides si la tormenta entra a tu barca o dejas que Jesús esté en ella reposando. Recuerde que culpar a otros por lo que nos pasa o por lo que sentimos o por lo que reaccionamos fortalece nuestro ego. La palabra dice que el Señor, mientras le acusaban, él cerró su boca. Así que la mejor forma de defenderte es poder cerrar tu boca y permitir que el Espíritu Santo gobierne cada emoción, ir al trono de la gracia y entregarle cada situación en su presencia y pues no salir de ese lugar hasta que Él haya tomado gobierno. Recuerda, nadie puede hacerte enojar a menos que tú le des el control a esa persona para que gobierne sobre tus emociones. Nadie es responsable excepto tú. Tú mismo le das el botón de tus emociones a otra persona. Así que, y si le das el botón de las emociones tuyas a otra persona que no es Dios, entonces te estás haciendo esclavo de esa otra persona. Espero que pues haya pues sido de edificación esta clase. Aquí están las preguntas, ¿verdad? Para que puedan resolverlas. Además de aquello, recuerden, les indicamos a los hermanos, les enviamos por pues el grupo, el chat del grupo, que a ustedes les toca ver el hermano por el cual van a estar orando y tomar la responsabilidad de poder estar ayunando un día a la semana y de poder estar orando por esa persona y sus necesidades. Cuando estoy haciendo aquello, me estoy ocupando y estoy sirviendo a Dios porque me estoy ocupando de mi prójimo. Eso van a hacerlo. Recuerde también que de este capítulo 13 de Victoria sobre la Oscuridad, que es el último capítulo, vamos a hacer un resumen. Eso también suma a la nota. ¿Por qué? Porque el día 11 de diciembre ya sería la última clase. Entonces, nos faltan 2 clases más y ya estamos prácticamente terminando. Entonces, eso les quería decir, mis hermanos. Les animo a que puedan seguir adelante y que pues con la ayuda del Señor podamos tomar el reto de perseverar en la fe y de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones. Recuerde, cuando usted tiene emociones, allí que están pues
chispadas que están reprimidas, necesitamos sacarlas delante de Dios para no explotar ni dañar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando se caen cosas podemos recogerlas, pero cuando salen de nuestra boca palabras, muchas veces es muy difícil volver a recogerlas a menos que aprendamos a callar nuestra boca. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Gobierna, Señor. En esta hora yo te entrego, Señor, esta emoción negativa, este sentimiento contra esta otra persona y te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Gobierna mi vida, Señor, y la rindo. Vamos, dígale, Señor, yo rindo esta emoción negativa, rindo mis emociones, Señor, para que tú seas gobernando cada parte de mi ser. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Saludos. Saludos a todos.